Sí, y acá también es importante hacer una mención. Hay personas que tienen la partida de nacimiento donde el nombre del padre está mal hecho, mal colocado, digamos, en la partida, y los otros hermanos deciden, bueno, como tiene mala partida, nosotros vamos a hacer el procedimiento de sucesión intestada y lo dejamos afuera, ¿no? O es un hermano de madre, o es un hermano, en fin, es un medio hermano, al que no lo llevan bien inclusive, y ese hermano, lo que yo recomiendo es que se tiene que poner diligente, pues se tiene que poner diligente. Si yo sé que no tengo la partida bien, si sé que mis hermanos están queriendo recibir la herencia, porque esa es la manzana de la discordia, es siempre la repartición de la herencia, ahí terminan peleados todos los hermanos cuando no se ponen de acuerdo, ¿no? Entonces esa persona que sabe que su partida no está bien, tiene que mostrarse diligente y tiene que revisar el peruano, porque ya sabe que sus hermanitos en cualquier momento, ¿no?, lo van a dejar fuera de la herencia. Entonces, y revisarla, que es lo que yo le recomendé a una amiga hace algún tiempo, porque habían venido justamente dos hermanas de un señor que había fallecido. Este señor tenía además una media hermana, pero ¿qué hace él? Él deja un testamento hológrafo para su media hermana. Las dos hermanas, que eran hermanas de padre y madre, no estaban de acuerdo en que le hubiesen dejado el testamento solamente a la hermana de madre. Estaban furiosas. No querían reconocer ese testamento hológrafo. El testamento hológrafo se estaba tramitando en el Poder Judicial y tenía todo un proceso largo, ¿no? Porque, como sabemos, el Poder Judicial demora. Y a mí me saltó la idea de que estas mujeres, sabiendo que había un testamento hológrafo y que había un proceso judicial, iban a hacer de todas maneras, iban a pedir de todas maneras la sucesión intestada. Y yo le dije a esta amiga mía, revisa todos los días el peruano. Dicho y hecho. Estaban haciendo el procedimiento de sucesión intestada en una notaría de Lima. Así que ella fue, se opuso, dijo que lo estaban haciendo, el testamento hológrafo ya se estaba viendo en el Poder Judicial, y se truncó, y al final la señora recibe la propiedad que le habían dejado. O sea, uno tiene que mostrarse diligente con lo que son los derechos que va a recibir. Bueno, y la otra pregunta que está ahí también, está contenida dentro de la misma, es ¿qué documento le pone fin al procedimiento? Si es que luego de haber seguido todo el procedimiento, las publicaciones, y no hubieron oposiciones, entonces el notario procede a extender un acta, ¿no?, donde va a consignar todo lo actuado, y al final una especie de parte resolutiva, aunque el notario no expide resoluciones, pero es un acta, ¿no?, donde el notario va a consignar quiénes son los herederos, como consecuencia del todo el procedimiento seguido, como consecuencia de las partidas adjuntadas, como consecuencia de haber verificado efectivamente la defunción con la partida respectiva. Entonces el notario concluye el procedimiento. Ahora, es necesario tener en cuenta que una de las cosas que diferencia los asuntos no contenciosos de los contenciosos es que en los asuntos no contenciosos no hay cosa juzgada. Es importante tener en cuenta eso, ¿no? En cambio, en los procesos donde hay litis sí existe la cosa juzgada. En cambio, en los no contenciosos no. Por eso que hay muchos colegas que suelen señalar en la parte donde declaran a los herederos sin perjuicio de los derechos que puedan tener otras personas. Claro, puede ser que, como finalmente estamos hablando de que se presenta una solicitud donde se señala que los herederos son tales personas, entonces no hay manera que el notario sepa realmente si eso es cierto. Hay muchos casos que se ha visto en las notarías donde fallece el esposo, ¿no?, de 80 años, por ejemplo, y no han tenido hijos, ¿no? Quien solicita la sucesión es la cónyuge supérstite y dice que no ha tenido hijos. Bueno, que pase un caso, bueno, está bien, pero cuando son bastantes casos, entonces el notario no tiene manera de verificar que eso sea cierto. Por eso que es importante señalar que en los asuntos no contenciosos no hay cosa juzgada, ¿no?
¿no? Y que además cuando es la cónyuge nada más hay que ver si los padres están vivos, ¿no? También, porque podría ser que todavía tenga los padres vivos. En ese caso los padres también serían herederos. Para eso hay que solicitar los documentos respectivos, como por ejemplo las partidas de defunción de los padres, o si se ha escrito la sucesión intestada, ¿no? También, ¿no? Claro. Y otra pregunta que lanza acá Luis Guamán es: ¿qué es la petición de herencia? ¿Cuánto tiempo toma culminarlo y hasta qué instancia judicial puede llegar? Bueno, la petición de herencia es una acción, ¿no? Es una pretensión que tiene todo heredero, ¿no? Para solicitar judicialmente la posesión de la masa hereditaria, ¿no? Sucede que muchas veces los herederos son varios y uno de ellos no tiene esa posesión. Entonces, mediante la petición de herencia se solicita acceder a esta masa hereditaria, que obviamente, como todos sabemos, la masa hereditaria está compuesta por bienes, por obligaciones, también por créditos, ¿no? Por lo tanto, estamos hablando de una acción típicamente judicial, ¿no? Y donde de por sí hay litis, ¿no? Claro, y eso sucede ya, el tema de la petición de herencia, cuando ya el proceso notarial ha sido culminado, ya se han sido declarados herederos, las personas que se habían presentado como presuntos herederos ya fueron declarados por el notario, o sea, se concluyó con el proceso para que ya la petición de herencia funcione. Sí, acá hay dos posibilidades, ¿no? Puede ser que ya haya sido declarado heredero, sea judicialmente o notarialmente, pero a pesar de ser heredero no tiene la posesión de los bienes, ¿no? Entonces pide por medio de la petición de herencia pide tener también posesión, excluyendo o en concurso con los otros herederos, dependiendo de su situación. Pero también cabe la posibilidad, porque eso lo permite el Código Civil, que haya sido preterido en su derecho, es decir, que no lo hayan incluido como heredero, tanto en el procedimiento judicial o notarial de su intestada. Entonces ahí tendría que, además de la petición de herencia, solicitar también que lo declaren heredero. Entonces estaríamos hablando de dos peticiones, dos acciones que concurren, ¿no? O sea, hay esas dos posibilidades que lo permite el Código Civil. Bueno, don Luis Guamán, directo ya bachiller en Derecho, justamente el doctor Tarazona está respondiéndole a manera de una magistral clase que le está dando, ¿eh? Claro, exclusividad para usted, don Lucho Guamán de la Cruz. ¿Qué pregunta quiere usted formularle al doctor? Claro, más que nada, como ya vamos a entrar a las preguntas, como se dice, de lleno en lo que es la tesis, quisiera, sobre todo para radio oyente, presentar más o menos en qué consiste mi propuesta, ¿no? Como tesis. Por ejemplo, se ha hablado de que en la sucesión intestada vía notarial, no judicial, vía notarial, el notario, una vez que verificó los requisitos, la documentación, pues hace dos publicaciones. Una publicación en Diario Oficial Peruano y en otro mayor de circulación, en otro diario de mayor circulación. A su vez, tiene que hacer la anotación preventiva. Esas tres publicaciones, que son dos diarios y uno que es registros públicos, se dan dentro de un territorio nacional, ¿no? Precisamente sabemos que una vez culminado la sucesión intestada en la vía notarial, lo que toca, lo acaba de comentar usted, para algunos casos es irse a la vía judicial, petición de herencia, ¿no? Solicitar la posesión de la masa hereditaria, que no la tiene. Entonces, la petición de herencia, y es más, la sucesión intestada realizada en la vía judicial, como bien lo mencionó la doctora Clara Carnero, por la carga procesal suele demorar años, no ni meses, sino años. Y usted bien lo mencionó, que la sucesión intestada vía notarial demora a lo mucho un mes. Entonces hay una gran diferencia en el tiempo en el cual el heredero puede disponer, digamos de así, de la masa hereditaria, ¿no? Ahora, centrándonos en el heredero preterido, el heredero que no fue nombrado en la sucesión intestada vía notarial. La ley 26.662 establece las publicaciones para notificar a todo aquel que sienta esa vocación hereditaria y se apersone o se oponga dentro de los 15 días que le otorga la ley. Sin embargo, ¿qué sucede con aquel heredero que no se encuentra dentro del territorio nacional? Esta ley le está haciendo
está siendo efectiva para este heredero, porque no olvidemos que el derecho a la herencia y a la propiedad es un derecho irrenunciable, imprescriptible, es un derecho fundamental, y es más, en una entrevista anterior un doctor también mencionó que es un derecho humano, derecho a la herencia. El solo hecho de que la persona esté fuera del país, no se le podría, digamos, dar la oportunidad que en la vía notarial también pueda solicitar una ampliación de esta sucesión intestada. Bueno, sí, interesante la pregunta. Efectivamente, creo que es un derecho humano, bueno, es un derecho constitucional, porque estamos hablando del derecho a la propiedad, ¿no? Que es un derecho constitucional. Ahora, yo creo que para poder responder la pregunta hay que saber cuál es el ámbito de competencia del notario, ¿no? Hay que tener en cuenta que el notario tiene competencia respecto a los asuntos no contenciosos que le ha sido asignado por ley. Es decir, el notario no puede invadir terreno jurisdiccional. Es decir, los asuntos contenciosos donde hay litis solo es competente el Poder Judicial, ¿no? Así está establecido en la Constitución. El notario solo es competente respecto de asuntos establecidos por ley, en primer lugar, y dos, donde no haya contención. La ley, efectivamente, la ley 26.662 ha regulado el trámite de sucesión intestada, ¿no? Y efectivamente no se ha puesto en el supuesto que usted está mencionando, ¿no? De que alguien haya sido preterido de sus derechos y pasó el plazo, nunca se enteró y el notario declaró la sucesión intestada. Pero también es importante señalar lo que señalé, que una de las características de los asuntos no contenciosos es que no hay cosa juzgada. Por lo tanto, yo creo que sí es posible que a nivel notarial se pueda incluir al heredero preterido, pero bajo ciertos requisitos. ¿Cuáles son esos requisitos? Que no exista litis. Por lo tanto, creo yo que, y es una opinión personal, porque estamos hablando, la ley no la ha contemplado, pero siguiendo un poco los conceptos y la función que tiene el notario, creo que la única manera para que se pueda ampliar la sucesión sería que en este documento que presente el heredero preterido también concurra el solicitante inicial, ¿no? Se ha notificado entonces también no, que concurra, que la solicitud sea presentada conjuntamente por el heredero preterido y también por el solicitante inicial de la sucesión intestada. Genial. Creo que sería la única forma, porque si no estaremos frente a un campo contencioso que en realidad ya no le corresponde al notario, ¿no? Claro, doctor, precisamente justo las preguntas que vienen a continuación tienen que ver a una propuesta que no está regulado. Si bien uno puede revisar la ley 26.662, no está regulado, pero bajo el principio también constitucional, que es el derecho a la igualdad, precisamente queremos otorgar a través de esta tesis, de esta propuesta, la oportunidad para que ese heredero preterido, aparte, por ejemplo, que hemos mencionado que está fuera del país, digamos, se encuentra hospitalizado o se encuentre, digamos, ¿no? dentro de un centro penitenciario en el cual, por supuesto, no puede enterarse de lo que está en registros públicos. Físicamente no puede tomar conocimiento también de que se está realizando una sucesión intestada en un despacho notarial. Entonces, presentada la tesis, a continuación las preguntas van centradas respecto a esta propuesta que todavía no está regulada. Sí. Bueno, interesante. Pero yo quiero agregar también que este derecho humano no es que deje de tenerlo el que está en el extranjero o el que está en la cárcel o el que está enfermo. Un derecho humano, y el derecho humano lo sigue teniendo. Y como bien ha dicho acá el doctor Fernando Tarazona, o sea, es un derecho constitucional. Claro, es un derecho constitucional, nadie se lo puede quitar, nadie. O sea, el hecho de que se haya seguido el procedimiento no significa que no tenga este derecho constitucional, ¿no? Lo que pasa es que va a tener un trámite más largo, sí. Es decir, que es lo que tú estás buscando en tu tesis, claro. abreviar. Eso. O sea,
Yo estoy buscando abreviar y que este no se vaya al Poder Judicial y que el notario... Tenga la oportunidad, por lo menos. El notario tenga la oportunidad de que esta petición de herencia pueda ser solicitada ante el notario, que el notario, digamos, reabre el proceso para incluirlo. Claro. Pero bien acá ha dicho el doctor Fernando Tarazona, esto en tanto y en cuanto no haya litis. Por supuesto. Claro, en tanto y en cuanto no haya litis. Porque en principio se supone que hay ahí una falta de acuerdo, o sea, para que un grupo de hermanos haya no considerado al resto, o sea, ya ahí nos está indicando que podría haber una litis, pero no le falta razón a mi colega el doctor Fernando Tarazona, al final podrían llegarse a poner de acuerdo y se podría dar esto, ¿no? Lo que pasa es que la ley no lo contempla. Eso es. O sea, la ley no lo contempla, en este caso el notario no tiene esa posibilidad en este momento, de acuerdo a la ley 26662, no es posible, ¿no? Claro. O sea, no es que se le esté negando su derecho, porque la persona podría ir y decirle al notario, sí, señor notario, pero usted me está negando a mí un derecho. No, señor, a usted nadie le niega ningún derecho, el derecho usted lo tiene, lo que pasa es que ya ante mí no lo puede solicitar porque se pasó un plazo y un término que nosotros los notarios tenemos de acuerdo a la ley. Usted vaya y reclame su derecho que le corresponde ante el Poder Judicial. Claro, precisamente en aquello radica la problemática. Y para esto es la propuesta, pues, ¿no? A una ampliación a aquella sucesión intestada siempre y cuando, como bien lo mencionó la doctora, no exista litis, ¿no? Claro, porque además en la misma ley de procesos no contenciosos te dice que cualquier proceso, no solamente el de sucesión intestada, sino cualquier proceso no contencioso que sigue el notario y que hay una persona que se oponga, ese proceso, el notario simplemente tiene que decir, acá llegó mi ámbito de poder ver este tema y va al Poder Judicial. Y ya habíamos comentado varias veces acá, Ángel, de los famosos procesos de prescripción adquisitiva de dominio, que había un abogado que se oponía a todas, sí, ¿no? Se oponía a todas, ¿para qué? Con el objeto de extorsionar a aquellos que estaban siguiendo la prescripción adquisitiva de dominio, de decirles, yo me retiro esa oposición si es que tú me das determinada cantidad de dinero. Gracias a Dios, ese colega abogado, que no se debería llamar colega, ya ha sido sancionado por el Colegio de Abogados, y esperemos que esto quede de ejemplo para los demás abogados, para que no hagan este tipo de oposiciones que son solamente para extorsionar a la gente, ¿no? Bueno, pero acá hay otra... Y acá un tema sí, que quería agregar también, se dan casos donde efectivamente el solicitante efectivamente no sabe que hay otros herederos, ¿no? Y eso se ve que ocurre muchas veces. Claro, de manera coloquial se dice que se suelen enterar en el sepelio, ¿no? Que había otros herederos. Pero muchas veces eso no ocurre en ese momento, entonces se enteran después que han tramitado la sucesión intestada, se dan cuenta que el papá pues tuvo otros hijos por otro lado, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es una problemática que yo creo que sería bueno que se regule normativamente, ¿no? Que efectivamente, como lo ha dicho Clara, no está regulado actualmente que el notario pueda incluir así nomás a un heredero preterido, y bueno, creo que yo daría como solución que el mismo solicitante, actualmente como están las normas, que el mismo solicitante inicial firme también conjuntamente ese documento, ¿no? Sí, eso también es bien interesante. Yo creo que eso podría ser una salida, pero bueno, es una opinión, ¿no? Sí, y acá hay otra pregunta también de Luis Guamán, que acá lo tenemos presente y que él mismo está preguntando, es ¿cuántas oposiciones aproximadamente se han presentado en tu oficio notarial desde que eres notario? Bueno, yo soy notario más o menos hace 5 años, un poco menos de 5 años, y en todo ese tiempo, efectivamente los asuntos los asuntos no contenciosos más vistos fueron las sucesiones intestadas. Y de ahí no tuve oposiciones, ¿no? Felizmente ahora. Pero sí lo que he tenido fueron apersonamientos, que dentro de los 15 días se apersonaron otros herederos, ¿no? Y
cuando se corrió el traslado respectivo al solicitante o solicitantes no se han opuesto. Entonces se incluyó en los 4 casos a estos herederos inicialmente no consignados en la solicitud, ¿no? Mira, yo te adelanto, yo en los 18 años que tengo de notaria he tenido 4 oposiciones. En 18 años. En 18 años 4 oposiciones nada más, ¿eh? Y ayer he tenido la 4ª. Ayer justamente habían pedido una sucesión intestada, ya han sido declarados herederos 3 personas, el cónyuge y 2 hijos. Y habían 5 hermanos que los habían dejado fuera. 5, ¿eh? 5 hermanos que los habían dejado fuera, sí. Que ahora tienen que solicitar la petición de herencia, ¿no? Es lamentable, ¿no? Es lamentable. Pero ha sido muy poco, o sea, han sido 4 en 18 años, es nada, ¿no? Claro. Es nada. Pero eso, doctores, da fe de que los notarios trabajan con muchos escrúpulos, ¿no? En ese sentido. Claro, por ¿no? supuesto. De que orientan bien al ciudadano. Sí, porque pero si no hubiese una confusión tal de que... No, y se les dice, además, se les dice, están todos los herederos, o sea, se les hace saber de que tienen que estar todos los herederos. Muchas veces ellos argumentan, dan razones como, por ejemplo, no, pero mi hermana vive en Francia, mi hermana está en Alemania, la otra es en Italia, no quieren la herencia, porque ellos ya tienen suficiente y ellos no quieren la herencia. Bueno señora, usted no puede decidir por su hermana, ¿no? Pero mi hermana me ha dicho que yo nada más me quede con la herencia. Bueno, primero espere que su hermana reciba la herencia, y cuando su hermana reciba la herencia, le dará la herencia que dice que no le interesa, ¿no? Entonces, porque eso más de una vez sucede, que quieren dejar a los hermanos que porque ya están en el extranjero y porque los hermanos, ellos piensan que viven bien, ganan bien, y ellos acá en el Perú no están en una buena situación económica, ellos no tienen derecho a recibir la herencia. Esa es la verdad. Entonces los quieren dejar fuera de la herencia, ¿no? Y ese es un caso común, ¿eh? Es un caso común. Bien, y acá hay otra pregunta que es, ¿cree usted que ha colaborado con la función jurisdiccional el hecho de tramitarse la sucesión intestada en sede notarial? Sí, yo creo que sí, indudablemente, ¿no? Están los números, ¿no? Definitivamente los asuntos, la sucesión intestada son los asuntos no contenciosos que más se ven en la notaría. Actualmente no tengo la cifra exacta, pero sé que se tramitan bastantes sucesiones intestadas en las notarías, ¿no? Y no solamente por el plazo, Luis, no solamente por el plazo que es más corto, te sale económicamente más barato, porque si tú tienes que seguir un proceso largo, en ese proceso largo no solamente es que tienes que pagar constantemente al abogado, porque el abogado no te va a hacer las cosas gratis, y no va a ir una vez, 2 veces, 3 veces, la cantidad de veces que va a tener que ir al Poder Judicial para ver tu caso, ¿no? Para sacar una resolución, para estar detrás del juez o del asistente judicial para que salga esa resolución, el tiempo que pierdes, la energía que pierdes, ¿no? La frustración que te da que el proceso no salga, eso tiene un precio que es más valioso que lo que tú le puedas pagar al notario, que en realidad no es algo costoso, si tú lo comparativamente hablando, o sea, definitivamente tú sales ganando si es que vas a una oficina notarial a hacer el procedimiento, ¿no?